Bueno, Gonza, primero buenas tardes y muchísimas gracias por estar en esta entrevista presente. Gonzalo ya se va a presentar, pero es un especialista en finanzas desde una provincia vecina de Mendoza y contador también, pero bueno, mejor se los va a contar él y enseguida presenta el tema al cual vamos a hablar. Gracias, Gonza, por estar acá. Hola Mati, bueno, ya nos hemos presentado antes nosotros, es un placer compartir este momento contigo. Creo que la misión de todos estos videos que estás haciendo, creo que suma mucho, agrega valor a las empresas, tanto a los directivos como a los accionistas, así que creo que añade valor y bueno, me encantó tu propuesta y bueno, me pareció muy acertado estar presente y ayudarte a dar la opinión de los distintos temas que tenés ya definido en el temario, ¿no? Bueno, muchas gracias por Eh, estar. Va a ser el primero de muchos que te voy a estar molestando, así que gracias. Un placer, un placer. Sí, soy contador, como bien dijiste. Tengo más de 20 años de experiencia liderando el área de finanzas de multinacionales y empresas de familia. Así que bueno, ya digamos tengo una experiencia, he visto mucha casuística y bueno, te puedo acompañar digamos con todas las inquietudes que tengas. Bueno, Gonzalo Pagano de la empresa, que le digas vos, que suena más bonito. Somos Torch Estrategia y Finanzas, hacemos también automatización robótica de procesos. Bueno, Gonzalo, el tema que hemos elegido para comenzar este primer encuentro juntos es algo que te lo voy a preguntar como, che, Gonzalo, yo soy emprendedor, quiero entender qué significa el flujo de caja que dicen que es el oxígeno de mi negocio. ¿Qué significa el flujo de caja? Entender qué es eso. Bueno, el flujo de caja es muy importante porque te muestra, digamos, tanto los ingresos efectivos de fondo, estamos hablando de ingresos efectivos, no que hiciste una venta, sino cuándo cobras esa venta en relación a los ingresos y en cuanto al pago de proveedores, el pago de sueldos, el pago del 931 y el pago de todos los impuestos, enfocado al momento que realizás el pago y cuándo vence, digamos, cada operación. Entonces, el neto de los ingresos y egresos me da la caja generada, ¿sí? Esto que tocas es muy importante. En muchas empresas se ve nada más que el estado de resultados. En particular, me ha tocado llegar a empresas que solo veían el estado de resultados, que creían que tenían una buena salud financiera. A mí me gusta arrancar implementando el primer KPI, donde en un Excel todos los días indicás cuáles son los saldos consolidados de los bancos. Eso te muestra, suponte que arrancás hoy, traes toda la serie del 2025, enero hasta ahora, todos los días, en lo posible, si es que lo tenés en Excel, y te muestra una curva que muchas veces pisan el descubierto, ¿sí? Y se quedan con el descubierto. Ese KPI es muy importante porque, por ejemplo, el descubierto sabemos que es la línea más cara que puede tomar una empresa en el mercado. Cuando tenés saldos crónicos de descubierto, que no salís del descubierto, porque el descubierto, la línea de descubierto está armada para entrar y salir, vos tenés que tomar otra línea de financiamiento, por ejemplo, capital de trabajo, ¿sí? Y eso es un tubo de oxígeno. En realidad lo que viene después, esto es igual cuando viene el médico. ¿Qué es lo que hace el médico? Lo primero que hace, te pone el termómetro en la axila, a ver si tenés fiebre. Te mide la presión. Te mira el termómetro, tenés 40 grados. Entonces, lo primero que hace, abrir la boca, te pone la linterna y ve si tenés placas en la garganta, si tenés la garganta roja. Si tenés la garganta roja, encontró el problema y te da un antibiótico. Bueno, lo mismo. Acá lo que hacemos en finanzas, nos vamos a analizar el capital de trabajo. El capital de trabajo lo conforma, normalmente son 3 tramos. El primero está dado por el almacén, ¿sí? Cuando hablamos de almacén puede ser de materia prima y de producto terminado.
terminado. El segundo tramo lo conforma los días de cobranza, que parte del momento que haces la factura, y el tercer tramo arranca cuando cobras esa factura, con lo cual el hito es la confección del recibo, y viene ahí otro tramo más que normalmente en Argentina suele ser muy extenso, que son los días de cheque. Vence la factura y aparece un cheque que te difiere en el pago 30, 60 días, y ojalá que más de eso no. La suma de los tres tramos te da un número que por ahí excede mucho los días de pago que te da el proveedor. Entonces, este análisis te habla de los descalces. Los descalces normalmente explican los descubiertos que empezamos a analizar recién. Entonces, es muy importante esto. Y esto es el flujo libre de caja, básicamente, porque estás analizando todos los ingresos y los gastos que conforman que vos puedas llevar adelante tu operación. Después vienen el CAPEX, que son las inversiones, ¿sí? Si vos no tenés caja en este primer nivel de análisis, pues difícil puedas cumplir con tus proyectos nuevos, comprar maquinaria, renovar equipos automotores, herramientas notebook, bueno, etcétera. Se refiere a todo ese tipo de inversiones, el tramo final. Con lo cual, lo que se ve normalmente es que muchas empresas no llegan a hacer este análisis. Se quedan con el estado de resultados. El estado de resultados es importante, pero no es suficiente, porque, como te digo, podés tener buenos resultados y no tener liquidez y no generar caja con tus actividades, tal como lo planteamos recién. En ese análisis se notan los descalces. Ni hablar cuando el estado de resultados arroja pérdidas. Ahí tenés un problema, digamos, de mayor envergadura, que tenés que analizar, digamos, otros elementos, bueno, pero no son ahora de la materia del día, digamos, para analizarlos, pero lo deseable es que tengas un buen estado de resultados, porque eso es saludable, y a partir de ahí realizar ajustes para calzar el ciclo, tanto el ciclo activo, que es la suma de los tres tramos, con el ciclo de pagos. Mientras vos más financiás, tenés que tener más espalda, y normalmente empieza a complicarse el futuro de la empresa cuando no tomamos acciones tanto del almacén. Lo ideal es tener un almacén finito que responda básicamente a la rotación que tienen los distintos productos en función de las compras que tengas. Es decir, nos tenemos que ir a un just in time, que es justo a tiempo. Yo tengo un ejemplo muy bonito que nos pasa en la economía doméstica. Necesitamos comprar azúcar. Azúcar encontramos en cualquier almacén, tal vez a 50, 100 metros de distancia de tu casa. En todos los almacenes lo tienen. Vamos a comprar 2 paquetes grandes de 20 bolsas cada paquete para tener estoqueado acá en la despensa. No, porque voy a tener azúcar para 2 años tal vez. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Inmovilizo fondos. Hoy las empresas, a raíz de que venimos de una etapa inflacionaria, tenían cobertura comprando, estoqueándose. Fíjate vos este dato, Matías. En Estados Unidos, las personas tienen el 60% invierten en la bolsa, en el mercado de valores. En Argentina no alcanza el 5%. ¿Esto por qué sucede? Porque estamos acostumbrados a que comprabas mercadería y eso me acompañaba, digamos, la inflación, porque seguía ajustando el precio. Entonces, después de que arrancamos otro periodo de gobierno con con Milei, vemos que la inflación va a la baja. Obviamente un poco se ha planchado la actividad y las empresas han quedado sobreestoqueadas. Está pasando mucho en la industria vitivinícola. Hay bodegas que tienen stock para 2 años y más también. Entonces genera un problema de gran envergadura porque, por ejemplo, hoy no tienen en la vendimia 2026, no sé dónde van a poner el vino. Entonces no van a necesitar comprar uva. Va a ser un gran problema para los productores. Hay un montón de fincas que lo que hacen es vender uva a las bodegas. Por eso también se habla, acá hay otro problema que viene detrás, que es la caída del consumo de
de vino a nivel mundial. También hay un cambio de hábitos de nuevas generaciones. La crisis también ha ayudado un poco porque los vinos sabemos que es un bien suntuario. Cuando tienes problemas económicos, lo que primero no dejas de consumir son todos estos bienes de lujo. Y bueno, tal vez si si te descorchás un vino todas las noches, tal vez pasás a descorchar un vino el fin de semana. Entonces, bueno, todos estos motivos han impactado en la industria, pero básicamente lo que me interesa remarcar es que cuando tu stock no responde a tu venta y no apuntas a un just in time, tenés altas probabilidades de movilizar fondos en almacenes, ¿sí? Eso se ve mucho hoy en Argentina. Y después, bueno, en lo que son ciclos de pago, normalmente tus clientes cuando aparecen en el mostrador intentan estirar cada vez más los pagos. Sabemos que la financiación más barata es la que obtienes de tus proveedores. El proveedor. Entonces, el primer apalancamiento en el mercado viene de los proveedores. Y bueno, he visto abusos verdaderamente. Si le das 60 días, después cuando aparece un cheque, sobre todo hoy que tenemos el 90% vemos y cheque, que ya no es cobranza presencial, muchos se prueban y te tiran los pagos, no sé, 30, 60 días. Si uno no para la pelota y le dice, te deniego el cheque, necesito un cheque más corto, bueno, los plazos van creciendo. Así que en la medida que no puedas hacer lo mismo con los proveedores, acá siempre tenés que calzar, como digo, el ciclo activo contra el ciclo pasivo. Bueno, nada, tenés un problema en el corto plazo. Gonza, remarcando, me resonó algo, algo que quiero remarcar es ese flujo de caja. Me hablaste de un análisis. ¿Cómo lo harías? ¿Cada un mes, semestral, cada 3 meses o cada un año? O la pregunta sería, ¿harías todos esos flujos de caja a ver qué resultado te da? Bien, a mí me gusta montar unos indicadores que los sigo continuamente todos los meses y el ejecutado siempre lo contrasto con el proyectado. Suponte, hace poquito me tocó un caso que estuve en un proyecto que te conté más o menos recién, que me decía que tenía buena salud financiera y tenía saldo descubiertos crónicos. Entonces, lo que hicimos fue analizar los 3 tramos, le planteé cuáles eran las acciones posibles. Una, por ejemplo, siempre se recomienda tocar de los 3 tramos un poquito para no producir un impacto fuerte que si suponte, vamos a hacerlo en un caso extremo, si vos das a tus clientes 60 días de pago y de repente no das financiamiento, lo que va a suceder es que se te caigan fuertemente las ventas. Entonces, yo lo que sugiero, empezar a cortar un poquito los días de pago. Primero, que no te larguen los cheques tan largos. Segundo, si das 60 días, bájalo a 45 y el almacén empecemos a trabajar para que tengas lo necesario, digamos. Ahí, si vos en ChatGPT le preguntas cómo administro eficientemente un inventario, te va a decir, calcular el stock mínimo, el stock máximo, el tiempo de entrega, que en inglés es lead time, y calcula el punto de pedido. Entonces, ahí tienes un cálculo científico de cuántas mercaderías tiene que tener. Incluso ahí podés contemplar un colchón para que no te quedes sin stock. Si las empresas se enfocan en esto, yo creo que no tienen ningún problema inmovilizado. Eso es clave. Este tema que has preguntado, Mati, tiene mucho que ver con todo esto de cómo manejar el capital de trabajo, y los resultados se ven en el flujo de fondos, porque pasás de tener la necesidad de pedir financiamiento, cuando el flujo semanal te empieza a arrojar saldos negativos, lo que empezás a hacer es pisar pagos de proveedores y llega un límite. Cuando eso llega al límite, necesitas tomar financiamiento para cubrir el déficit que hablamos inicialmente. Entonces, es clave, digamos, manejar la situación financiera y sobre todo para que la empresa tenga escalabilidad. Es un tema muy bonito que has elegido, de las finanzas, porque yo creo que muchas empresas y emprendedores fracasan en el intento por no tener, digamos, medianamente controlado este tema del flujo de caja.
Sí, no, la verdad que es un tema, estadísticamente no lo sé, pero sí, siempre hablamos de que nuestro fin es bajar la tasa de mortalidad y uno de los temas importantes a trabajar es esto. Algo referente para hacer hincapié sobre lo que hablaste con el sobreestoqueado es que Argentina 2026, 13 de enero, ¿cómo cambió el sobreestoqueado con 2 años de diferencia para atrás, ¿no? Porque esta misma conversación yo la he tenido con distintos emprendedores hace 2 o 3 años atrás y la charla era estoquémonos, así nuestro flujo, o sea, nuestra caja, de última le vamos ganando la inflación. La pregunta sobre este tema es, ¿recomendás a los emprendedores analizar la situación en que estamos y dependiendo de la inflación, es trabajar con el stock? Mira, publiqué una nota en LinkedIn hace poquito que apunta a este tema. Vos sabés que cuando empezó la pandemia, Estados Unidos, como muchos países, tuvo una gran emisión monetaria. La emisión en el mediano plazo es inflación. Entonces, exportó inflación a todo el mundo, Estados Unidos. Imagínate nosotros que ya venimos de un contexto inflacionario de años atrás, como flagelo endógeno de Argentina, pero vimos algo que llamó la atención porque salió en todos los diarios de Argentina. Cencosud, Horst Polsman, contrató en Chile un CEO argentino. Contrató un CEO argentino porque somos uno de los pocos que podemos administrar una empresa con niveles altísimos de inflación. Ahora, este flagelo de la inflación, en ningún lugar del mundo, en ninguna facultad, ni la más prestigiosa, en Stanford o en la que busques, va a ser un tema de análisis. Es decir, el mundo apunta a la eficiencia para mejorar la rentabilidad de una empresa, ¿sí? No está en ningún lugar del mundo, digamos, solo en países tercermundistas que tenemos este flagelo como Argentina, de que sea la inflación uno de los principales actores de la economía de un país. Y bueno, dicho esto, hoy te digo, obviamente la receta en esa época era estoquearse, porque de alguna manera te cuidaba el valor de la moneda. Estamos hablando de la capacidad de pago que tiene un billete. No convenía tener dinero en el bolsillo, obviamente, porque se te fumaba en términos absolutos, pero sí, digamos, tener mercadería que te iba acompañando de alguna manera el aumento de precios. Por esto mismo que en Estados Unidos tenés el 60% de la población que invierte en el mercado, porque los mayores rendimientos se obtienen haciendo colocaciones en inversiones, en papeles, en letras, en las distintas opciones que te da. En Argentina era estoquearse nada más. Entonces, dicho todo eso, hoy creo que el almacén tiene que ser el necesario, digamos. La inflación todavía no es baja. Pensemos que este mes de diciembre dio el 2,8%, que es altísimo. Pensá que tiene Chile el 3% anual. Nosotros hemos tenido casi el 3% en un mes. Si lo anualizás, te da casi el 35, 38%, con lo cual la inflación no es baja, pero hoy ciertamente tenemos que trabajar más en la eficiencia, hacia adentro de la empresa, en los costos. Eso nos da una mejor performance y rentabilidad y vamos a crecer sobre pilares firmes, sin lugar a dudas. Tal cual, ¿no? Sí, como qué difícil es. Qué difícil y por cierta manera fácil, porque el ser argentino, para el emprendedor que esté escuchando y sea argentino, quizás de otro país no lo entienda. Yo hoy casualmente tuvimos un Zoom con una empresa de Chile y otra empresa de Colombia, y justo en esta se dio la conversación porque o sea, en Argentina habíamos tenido una reunión a la mañana con una empresa argentina y la charla era, che, ¿cada cuánto aumentan? Y entonces me queda el chip de que me lo pregunte el cliente, porque ya lo sé que acá se pregunta eso y nosotros, bueno, trabajamos en este caso en un software con dólar, entonces no hay aumento. Pero claro, en otro país no te lo preguntan, o sea, es como no se le cruza por la cabeza. Y sí está bueno esta aclaración de decir en qué situación del país vivimos y qué se puede llegar a proyectar para adelante. Y bueno, quedó más que claro que es cambiemos el chip, trabajemos en la eficiencia, no estoqueamos
porque ya no se puede aumentar como antes y jugar con ese flujo de caja, decir, bueno, me estoqueo, aumento, total le gano con la inflación y total hay venta, y hoy estamos en una situación que es verdaderamente para trabajar y analizar un poco más. ¿Me dejás ahí que te agregue algo? Mirá, esta semana, bueno, como sabés, hacemos automatizaciones, implementamos robots. Fuimos a ver a una empresa que hace comida keto, donde no tenés harina, usa harina de almendras, no usan aceite. La persona tiene perfectamente medido cuánto consume. Obviamente hay que tener recetas para hacer cualquier producto, por ejemplo, un pan dulce, tenés cuánto lleva de harina, de pasas, de almendras, de nueces. Entonces, una de las cosas que nos pidió era automatizar el proceso productivo, que era el core business del negocio, y nos pidió también que el robot, como sus proveedores publican precios en la web, tienen una website donde ponen precios, que el robot se esté fijando permanentemente si ajustan precios para replicarlo en el valor de los costos de los insumos que tienen las recetas. Todavía lo tenemos muy arraigado, a pesar de que ha bajado la inflación. Sí, tal cual, venimos con ese chip los argentinos de que ojalá, de hecho entiendo que mucha parte de este país está apostando a que cambiemos, y por eso es tan importante esta educación administrativa y poco entender, porque básicamente antes no es que no era necesario, pero cada vez es más necesario entender de finanzas, de administración y todo, cualquier profesión que te pueda llegar a colaborar en el emprender día a día, te hace trabajar el doble, lamentablemente, y por otro lado, porque bueno, se están queriendo mejorar las cosas. En general, cuando uno emprende, muchas veces, bueno, no tiene por qué saber todo. No. Este es un gran tema. Los médicos, por ejemplo, cuando arman un consultorio y van agrandándose y tienen un instituto, no dejan de ser médicos. Entonces, nada, necesitan tener sentido común y por ahí ir identificando las necesidades como esta hoy, por ejemplo, no hace falta que tengas un gerente de administración y finanzas si no tenés una facturación que puedas asumir ese costo, pero podés contratar un gerente de administración y finanzas externo y de que de alguna manera te vaya acompañando en este proceso. Y hay distintas etapas. Uno planifica, por ejemplo, el primer objetivo, tener un estado de resultados. Bueno, llegamos a ese estadio. Vamos con el segundo objetivo, tengamos un estado de situación patrimonial. El tercer objetivo, el flujo de fondos, que es el tema que estamos tratando hoy. Y por último, podemos volar. Esto es hermoso porque en las empresas no llegan a hacer esto, salvo las grandes. Cuando vos haces una proyección, lográs levantar la cabeza y mirar al horizonte. ¿Por qué? Porque empezás a planificar a dónde quiero ir, cuántas ventas quiero tener el del 2026. A esta altura del año ya tenés definido las proyecciones que las has hecho a fin de año. Y cuando empezás a armar proyecciones, al menos querés crecer lo que está proyectado del PBI, el crecimiento del PBI. El MECON publica, ya sabemos que está alrededor del 4% el crecimiento a nivel país general. Y si estás vos enfocado y prestás servicio a la minería, pues tenés la suerte de que el crecimiento para el sector petróleo y minería, las tasas son mucho más superiores. Entonces, un escenario es ese y no podés estar más bajo que lo que te marca, digamos, esa proyección. Uno tiene que decirle a los comerciales, nosotros tenemos que ir ahí o por arriba. Entonces, empezá a ver lo ejecutado con lo proyectado, a ver si te está dando, digamos, como lo venís planificando. Entonces, son distintas capas que creo que un empresario tiene que ir de a poco armando y consolidándose. Yo creo que la última, llegar al máster, es armar una proyección y bueno, hay que proponerse algunos objetivos, tenés algunos intermedios como los que acabamos de citar y se puede alcanzar, digamos, en la medida que vayan acompañando el negocio, uno se va consolidando porque además tiene información, uno puede ir creciendo sobre pilares fuertes. Ahí hace poquito Horacio Marín, que es el presidente de YPF, ha armado en la destilería de La Plata un centro donde va a parar toda la información de todas las destilerías en tiempo real, donde ve cómo va la operación y básicamente es el tablero de comando de YPF.
va todo a un mismo lugar. Las pymes, a su medida, con la herramienta que vos les das, también Mati, esta app hermosa que has desarrollado, que cargan las facturas y pueden ver lo que deben a los proveedores en tiempo real, los va acercando a ese estadio. En cierta manera, no porque sea YPF, las pymes no pueden tener un tablero de comando que puedan seguir sus negocios, sus finanzas y la evolución, digamos, del estado de resultado. Creo que hoy es posible. Hay un montón de herramientas, las que desarrollamos nosotros, que es automatización robótica, como lo que tenés vos, creo que los arrima a ese estadio. Entonces, creo que es muy bueno, digamos, en el lugar donde estamos nosotros, que lo podemos acompañar en ese crecimiento, ¿no? Sí, aparte que, como lo dijiste, se puede y apostemos y si estamos hablando acá es porque sabemos que se puede y de nuestra parte siempre es intentarlo, porque con intentarlo y tratar de educar a lo poco o mucho que hemos aprendido en un camino que por lo menos, no sé si la huella está tan bonita y clara, pero ya encaramos una huella después de haber andado un poco por todos lados. Así que bueno, se nos ha terminado un poco. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero como estuvo tan Bueno, bonita la charla, no te hermoso. lo recordé antes. Primero agradecerte y ojalá sea la primera de muchas. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo. Ojalá que este mensaje pueda llegar, lo vamos a hacer llegar, no es que ojalá va a ser posible, vamos a hacer llegar a todos los lugares de la TAM que más se pueda. Así que muchas gracias y ojalá te tenga de vuelta ahí sentadito con los libros atrás que se ven en el post. Muchas veces Sí, más. Gracias. señor. Bueno, Gracias por tu tiempo. es un placer, digamos, acompañarte con esto que estás haciendo, que es sumamente importante y muy bonito. Y bueno, nada, quiero felicitarte porque realmente esa herramienta es de vanguardia y es muy actual y todas las empresas necesitan de estas herramientas para mejorar la performance en cada una de las pymes, sobre todo, que creo que son la gente que nos escucha. Gracias por invitarme y estoy a disposición para los próximos temas relacionados a finanzas y a contabilidad. Gracias. Gonzalo Pagano desde Mendoza hacia toda la TAM. Gracias. Bueno, un gran abrazo y saludos a la audiencia.